Bueno, entonces ahora les voy a explicar algunos conceptos de la práctica o de la guía número 8, como así también la explicación de la práctica correspondiente. Entonces, la práctica número 8 lleva por título dilatación térmica de los líquidos. En esta práctica vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de dilatación de un líquido. Como objetivos de la práctica tenemos medir la dilatación térmica del agua y del alcohol, determinar el coeficiente de dilatación de los líquidos, verificar la linealidad de la dilatación térmica y la aplicación de la teoría de errores. Bueno, algunos conceptos teóricos que ya los hemos visto nosotros en la teoría, ¿ya? Entonces, tanto los líquidos como los gases no tienen forma definida. Cuando nosotros calentamos un gas o un líquido, entonces se experimentan un aumento de su volumen. En realidad lo que ocurre es un aumento en sus tres dimensiones, por eso recibe el nombre de dilatación cúbica o dilatación volumétrica, ¿ya? Bueno, en cuanto a la dilatación, nosotros tenemos dos conceptos, uno que es dilatación aparente y otro es dilatación verdadera. Cuando nosotros colocamos un líquido en un recipiente y si lo calentamos, supongamos que es un matraz o un balón de vidrio, entonces nosotros colocamos un líquido en el interior del matraz o del balón y luego lo calentamos. Entonces nosotros lo que medimos en forma directa es solamente la dilatación del líquido. ¿Por qué? Porque no podemos ver el aumento del tamaño que ha sufrido el recipiente. Entonces, cuando nosotros solamente tomamos en cuenta la dilatación del líquido y no así la dilatación del recipiente, entonces recibe el nombre de dilatación aparente. Y luego tenemos el concepto de dilatación verdadera, ¿ya? La dilatación verdadera es la suma de la dilatación aparente más la dilatación del recipiente. Entonces, cuando nosotros colocamos un líquido en el interior de un recipiente y lo calentamos, no solamente se dilata el líquido, sino que también se dilata el recipiente. Entonces, parte de ese líquido ya va a quedar retenido en ese aumento del volumen que tiene el recipiente. Por eso se dice que la dilatación verdadera será igual a la suma de la dilatación del líquido más la dilatación del recipiente. ¿Por qué? Porque la dilatación del recipiente también va a contener parte de esa dilatación del líquido. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estudios experimentales han demostrado que el aumento de volumen que sufre un líquido es directamente proporcional a su volumen inicial y a su cambio o variación de temperatura, que puede ser un aumento, puede ser una disminución, ¿ya? Entonces se ha determinado esa constante de proporcionalidad y se lo ha representado con la letra gamma, que recibe el nombre de coeficiente de dilatación cúbica o coeficiente de dilatación volumétrica, ¿ya? Entonces, a partir de esa constante, se escribe que el aumento de volumen delta V es igual al volumen final menos el volumen inicial, igual a ese coeficiente de dilatación cúbica gamma por el volumen inicial por delta T, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar el coeficiente de dilatación cúbica tanto del agua como del alcohol, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros colocamos un líquido en un recipiente, por decir, en un tubo, entonces el aumento de volumen que sufre el líquido va a ser igual al aumento de volumen del líquido, ¿ya? Que lo llamamos aparente, más el aumento de volumen verdadero. En este caso, el aumento de volumen vamos a tomar en cuenta el vidrio, ¿ya? Y por lo tanto, si el recipiente es del vidrio, entonces vamos a tomar en cuenta, perdón, el aumento de volumen que ha sufrido el vidrio. Entonces, el aumento de volumen real que sufre el líquido será igual al aumento de volumen del líquido más el aumento de volumen del recipiente. En este caso es un recipiente de vidrio. Y eso tendrá que ser igual a ¿qué? Al coeficiente de dilatación del líquido por el volumen inicial
por delta T. Ay, me estoy atorando. Por delta T. Entonces, a partir de esta ecuación 3, nosotros dividimos cada término entre B sub 0 y delta T. Pueden agrandar un poquito la imagen de su celular, ¿ya? Entonces, al dividir entre B sub 0 y delta T, va a quedar aquí delta B AP sobre B sub 0 delta T más delta B del vidrio sobre B sub 0 delta T. Y aquí va a quedar simplemente gamma, ¿no ve? ¿Por qué? Porque B sub 0 con delta T se va a cancelar. Ahora, el aumento del líquido, ¿ya?, en el interior de un tubo es igual al área por la altura que ha sido. Entonces, fíjense, si este es el tubo, entonces si ha aumentado el líquido una altura H en el interior del tubo, una altura delta H, entonces este volumen es igual a que al área, ¿no ve? Al área del tubo, al área circular, que es pi cuartos por D al cuadrado, por la altura va a ser el volumen. Entonces, ese es el volumen, ¿ya?, dividido el volumen inicial por delta T. Más, aquí tenemos el coeficiente de dilatación del recipiente, que en este caso es del vidrio, ¿ya?, por el volumen inicial delta T sobre el volumen inicial por delta T. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a bajar el 4 aquí al denominador. Entonces nos va a quedar el numerador pi por d al cuadrado por delta h sobre 4b sub 0 delta t. El delta t para nosotros es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Ahora, aquí bien se simplifica b sub 0 con delta t, b sub 0 con delta t, y nos queda simplemente el coeficiente de dilatación, ¿no? Entonces, pero este coeficiente de dilatación cúbica, tal como hemos visto en la teoría, es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, el coeficiente de dilatación cúbica del vidrio es igual a 3 veces su coeficiente de dilatación lineal. El valor del coeficiente de dilatación lineal del vidrio se encuentra en la anterior guía, en la guía número 7. De la guía número 7 van a sacar este valor del coeficiente de dilatación lineal del vidrio Pyrex, ¿ya? Está ahí en la tablita, repito, en la guía número 7, ¿ya? Muy bien, entonces, el coeficiente de dilatación cúbica nosotros lo vamos a medir en función de ¿qué? Del diámetro del tubo y de la altura que suba el líquido en el interior del tubo, ¿ya? El volumen inicial lo vamos a medir también nosotros, y las temperaturas los vamos a medir con un termómetro digital, ¿ya? Bueno, ustedes van a analizar cada una de estas ecuaciones y cada uno de estos términos. Aquí en esta tabla tenemos nosotros algunos valores de los coeficientes de dilatación a temperatura ambiente. Tenemos del agua 100 grados centígrados, del alcohol, del benceno, acetón, etcétera, etcétera. Bueno, materiales para esta práctica. Tenemos, ya tenemos 2 balones de 200 mililitros de capacidad o de 200 centímetros cúbicos. Una cubeta de vidrio que ya hemos utilizado en la anterior práctica. Un tubo de vidrio provisto de un tapón. Tenemos 2 tubos de vidrio, ¿ya? Un termostato con resistencia, un termómetro digital, un tapón de vidrio, una regla, correderas, probetas graduadas, ¿ya? En cuanto al procedimiento, voy a leer esta vez el procedimiento que aquí está bien explicado, ¿ya? Entonces, armamos el equipo como se muestra en esta figurita. Pueden ustedes ampliar un poquito la imagen de su celular, ¿ya? Entonces, armamos el equipo como se muestra en la figura. Colocamos 200 mililitros de agua en el balón y en el otro balón vamos a colocar 200 mililitros de alcohol, ¿ya? Tapamos el balón con un tapón y el tubo de vidrio y lo ajustamos para evitar que haya fugas, ¿no? Tapamos bien, ¿ya? Entonces tapamos el balón con el tapón y luego el tubo de vidrio para evitar que haya pérdidas, ¿ya? Entonces luego dice, ponemos en marcha el termostato con la resistencia para calentar el agua de la cubeta. Luego el agua dentro del balón empieza a calentarse y como consecuencia de la dilatación empieza a subir por el tubo a medida que se incrementa la temperatura. Medir la altura que sube el líquido en el tubito cada 5 grados centígrados en el caso del agua y para el alcohol cada 2 grados centígrados. Medir las diferentes alturas marcadas en el tubito.
repetir el proceso hasta obtener 10 valores, 10 datos con temperaturas diferentes. ¿Ya? Muy bien, voy a bajar aquí abajo a la figura nuevamente. Entonces, el equipo armamos de la siguiente forma. Tenemos aquí una cubeta, ¿no ve? Una cubeta con agua. Luego introducimos el termostato. Ya saben, este termostato tiene aquí en el fondo una resistencia eléctrica. Y en la parte superior, bueno, tiene un termómetro. Pero nosotros en este caso vamos a utilizar otro termómetro digital, que es el que está aquí al lado derecho en esta figurita. ¿Ya? Entonces, con este termómetro vamos a medir nosotros la temperatura del agua que está en la cubeta. En el caso del agua, cada 5 grados centígrados. En el caso del alcohol, cada 2 grados centígrados. Entonces, colocamos nosotros el balón con el agua ya dentro de la cubeta. Fíjense, aquí en este balón hay un tubo que encaja bien, es un tubo esmerilado que encaja herméticamente para evitar fugas, es como un tapón, ¿ya? Entonces introducimos el tubo, es aproximadamente de unos 50 centímetros de longitud, ¿ya? Entonces una vez de que colocamos aquí el recipiente, en este caso el balón, ¿ya? Con el agua, entonces medimos la temperatura inicial, ¿ya? Entonces medimos la temperatura inicial y aquí arriba marcamos un sistema de referencia para medir la altura, ¿ya? Entonces, una vez de que nosotros hemos puesto en marcha la resistencia, el agua va a empezar a calentar. A los 5 grados centígrados medimos la altura que ha subido el agua aquí en el tubo. A los 10 grados centígrados nuevamente, a los 15 así, ¿ya? Entonces, esos valores se encuentran aquí en esta tabla, ¿ya? Entonces dice aquí, para el agua. Entonces, la temperatura inicial ha sido 29 grados centígrados. El volumen inicial, 200 centímetros cúbicos de agua. El error del volumen, 1 centímetro cúbico. El error de la temperatura, 0,1 grados centígrados. El error de la altura, 0,1 centímetros. Y el diámetro del tubo es 3,98 milímetros. En el caso del alcohol, la temperatura inicial ha subido 1 grado, es 30 grados centígrados. El volumen inicial es el mismo, 200 centímetros cúbicos de alcohol. El error del volumen, 1 centímetro cúbico. El error de la temperatura, 0,1 grados centígrados. El error de la altura, 0,1 centímetros. El diámetro, 3,98 milímetros. Y el error en la medición del diámetro, que lo hemos hecho con el vernier, es 0,02 milímetros. Entonces, la temperatura inicial es 29, se repite aquí los 10 valores. En el caso del alcohol, la temperatura inicial es 30 grados centígrados, que también se repite, ¿ya? Entonces, el primer valor de H lo tomamos cuando la temperatura sube a 34 grados centígrados, es decir, cada 5 grados centígrados, que es igual a 7 milímetros. Entonces, 7 milímetros ha subido el agua en el interior del tubito. Cuando la temperatura llega a 39, sube a 19. Cuando la temperatura llega a 44, sube a 35. Y así cuando la temperatura llega a 79, la altura que ha subido el agua es de 208 milímetros, aproximadamente 20,8 centímetros. En el caso del alcohol, medimos cada 2 grados centígrados, porque el alcohol se dilata con mayor facilidad. Se dilata a temperaturas menores que el agua, ¿no? Entonces, a los 32 grados centígrados ya sube 13 milímetros el alcohol. A los 34, 27, a los 36, 45, y a los 50 grados centígrados ya sube 191 milímetros, ¿ya? Entonces, voy a bajar nuevamente aquí abajo a la figura. Entonces, aquí tenemos nosotros el equipo, el termostato, tenemos aquí la cubeta con agua, tenemos aquí el balón con agua y aquí colocamos la sonda de este termómetro digital para medir la temperatura, ¿ya? Este es el termómetro digital que tiene una precisión de 0,1 grados centígrados. Entonces les decía, este es nuestro nivel de referencia, aquí la rayita de abajo. Entonces, cuando nosotros, digamos, marcamos aquí la temperatura inicial, en el caso del agua, la temperatura inicial es 29, ¿no ve?
Entonces, para 29, ¿ya? El líquido se encuentra aquí en esta raya inferior. Entonces, cuando la temperatura sube 5 grados centígrados de 29 a 34, entonces medimos aquí la altura, ¿ya? Este tubo es como una regla, está graduado en milímetros y en centímetros. Entonces medimos esta altura para los primeros 5 grados centígrados. Cuando la temperatura sube a 39 grados centígrados, medimos otra vez la altura tomando como referencia aquí la parte más baja. De la misma forma se hace con el alcohol. Tomamos para la temperatura inicial de 30 grados este nivel de referencia. Entonces a los 32 grados medimos esta altura. A los 34 medimos nuevamente y así hasta obtener los 10 valores, ¿ya? Entonces una vez de que tenemos los 10 valores, ustedes van a ver, ¿dónde están? Una vez de que tenemos los 10 valores de H y los 10 valores de la temperatura, tanto para el agua como para el alcohol, estos son los valores de temperatura y de altura acumulados, porque estamos acumulando. Entonces, para hacer el cálculo del coeficiente, nosotros trabajamos con delta T parcial y delta H parcial. El delta T parcial va a ser la temperatura 34 menos 29, ¿no ve? Que vendría a ser 5. Luego 39 menos 34, 44 menos 39, 49 menos 44. Entonces, esos valores están aquí en esta tabla. Dice cálculos para realizar en la práctica, cálculo del coeficiente del agua, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el delta T, que sería 5 grados centígrados. El delta T parcial, 5 grados centígrados en el caso del agua, y en el caso del alcohol será 2 grados centígrados. ¿Cómo calculamos el delta H parcial? Entonces, el primer valor del delta H parcial es 7. El segundo es 19 menos 7. El tercero, 35 menos 19. El cuarto, 54 menos 35. Entonces, esos valores para el agua están aquí. Para el alcohol tendremos el primer valor, que ¿cuánto es? Es 13. El segundo valor, 27 menos 13. El tercer valor, 45 menos 27. Entonces ustedes continúan y llenan esta tabla. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos el promedio de delta T, el promedio de delta H, y nos vamos a esta ecuación para calcular el coeficiente de dilatación cúbica del agua. Entonces, pi por el diámetro al cuadrado. Delta H es justamente el valor que tenemos aquí. El primer valor será 7, el segundo valor será 2. Bueno, ¿no ven? Entonces, como sacamos el promedio, aquí ustedes directamente van a trabajar con el delta H promedio. Dividimos 4, el volumen inicial, que es 200, el delta T promedio. Entonces, luego calculan el error con esta ecuación, expresan el resultado. Lo mismo hacemos para el alcohol. Calculan con esta ecuación también pi por el diámetro al cuadrado, que es el mismo, delta H promedio, dividido el volumen inicial, delta T promedio, y aquí es más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del vidrio Pyrex, que lo sacan, decía, de la guía número 7. Aquí también es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del vidrio Pyrex, ¿ya? Entonces, una vez de que han encontrado el valor de cada coeficiente, expresan el resultado en función de su error, calculan el error porcentual, expresamos los resultados de la práctica. Finalmente me van a hacer 2 gráficas, ¿ya? Van a efectuar la gráfica delta T acumulado versus delta H acumulado para el agua y para el alcohol. En el caso de la gráfica del agua, entonces aquí tengo el delta T acumulado, que será 34 menos 29, 39 menos 29, 44 menos 29. Y el delta H acumulado son los 10 valores que hemos medido inicialmente, que están aquí en la tabla, ¿no ven? Entonces ustedes de esta misma forma construyen otra tabla para el alcohol. Y luego aquí se trazan un eje de coordenadas X y Y. En la abscisa pueden representar ustedes delta T y en la ordenada delta H. Y me van a hacer, o sea, las 2 gráficas, ¿ya? Luego de hacer la gráfica pueden hacer papel milimetrado, en papel cuadriculado, etcétera, etcétera. Luego responden el cuestionario, escanean, convierten en PDF, suben al Moodle y listo, ¿ya? Bueno, entonces con eso damos por terminado la explicación de la guía y la práctica número 8. Aquí voy a parar la grabación.